Bueno, pues ahora ya sí, vamos a presentar a los ponentes que me acompañan hoy. María Cepeda y Jesús Puerta. Los dos son doctores en física e investigadores de la unidad CIEMAT de física de partículas. Son miembros de la colaboración experimental CMS del LHC, que es el Gran Colisionador de Hadrones, el superacelerador de partículas que está en el Laboratorio Europeo para Física de Partículas, que conocemos como CERN. CMS, ese experimento, es uno de los dos experimentos que observaron por primera vez el bosón de Higgs hace ya 10 años. O sea que con esta conferencia estamos conmemorando también el 10º aniversario del descubrimiento del bosón de Higgs. Ese descubrimiento hizo que le concedieran el Premio Nobel de Física en 2013 a Peter Higgs y a François Englert, que fueron dos físicos teóricos que habían propuesto la existencia de esa partícula y solamente después pudo ser comprobada su existencia. Tanto María como Jesús han desarrollado sus carreras en prestigiosos institutos de investigación, como el Instituto Nazionale di Fisica Nucleare de Bolonia, hay que hacer así, la Universidad de Wisconsin y el propio CERN, y han ocupado puestos de responsabilidad dentro de la colaboración, Jesús como coordinador técnico del detector central de muones y María como coordinadora de análisis del bosón de Higgs. Y ellos nos van a hablar de cuántica, cuánto cuenta lo cuántico, y cuántos mitos y cuántas falsas creencias hay en torno a la física de partículas. Eso que parece que no sirve para nada, eso que parece que podría ser amenazante, y eso gracias a lo cual se descubrió el bosón de Higgs. Muchas gracias. Hola, hola. Ay, sí, sí se escucha. Pues muchas gracias, Inés. Buenas tardes a todas, a todos, por estar aquí, por venir a escuchar hablar de física de partículas, que quizás no es lo que a uno más le apetece un miércoles por la tarde. Somos María Cepeda, Jesús Puerta, como nos ha presentado Inés. Ambos somos físicos de partículas y, contrario a la opinión popular, pues somos gente normal. Somos gente de andar por casa, que nos vestimos normal, no necesariamente vestidos de Sheldon. Y dentro de este ciclo, quizá, habéis escuchado, es un ciclo interesantísimo. Cuando Inés nos propuso participar en él, desde luego fue una cosa bastante atractiva, fue un poco un reto, porque dentro de este ciclo quizás somos un poco los raros. Habéis oído hablar de cosas muy cotidianas, de la alimentación, del coronavirus, de la luz, y claro, pasar de ahí de cosas que son tan tangibles a de repente empezar a hablar del bosón de Higgs, del LHC, de cosas que parecen tan esotéricas, podéis pensar ¿qué hacen estos aquí, que vienen a hablar de una cosa tan rara? Bueno, pues primer mito que queremos desmontar. Creo que esta disciplina en la que trabajamos nosotros está mucho más cerca de vosotros de lo que pensáis. Y eso es lo que vamos a intentar a lo largo de esta jornada, hablando de partículas, intentar convenceros de que es algo mucho más cotidiano de lo que os comentaba. Como decía Inés, también estamos aquí para celebrar el 10º aniversario de la partícula más mediática que ha habido, del bosón de Higgs. Una de las ventajas o desventajas de estar tan aparentemente, y subrayo y pongo entre comillas lo de aparentemente tan alejados de la cotidianeidad, es que estamos un poco más a salvo de esos bulos o de esas falsas creencias o de esas noticias falsas que se suelen difundir con respecto a otras disciplinas científicas, porque claro, si esto no vale para nada y esto es una cosa tan alejada, pues no nos molestamos ni siquiera en intentar polemizar sobre ello. Pero, por otro lado, al ser una cosa tan esotérica, aparentemente sí que se utiliza mucho en ciencia ficción y eso hace que haya muchas concepciones erróneas sobre lo que hacemos. Y eso es parte también del objetivo de hoy, de intentar poner sobre la Tierra el trabajo que estamos haciendo. Y para ello vamos a hablar de partículas y vamos a tomar como base precisamente lo que os decía, el famoso bosón de Higgs. No, creo, ¿no? Pues... ¿Ahora? Ahora mejor. Vale, bueno, pues de hecho ya lo habéis oído. Este año los físicos de partículas estamos de celebración. Cumplen 10 años nuestro pequeño bosón de Higgs, que se anunció el descubrimiento en julio de 2012. Esta es una imagen de cuando se anunció. Fue un hito, en la física de partículas y fue algo que realmente celebramos mucho en el CERN, ¿de acuerdo? Esta no es la única sala en la que estábamos físicos escuchando el descubrimiento.
Los dos experimentos que trabajaban buscaban el Higgs en ese momento, que eran Atlas y CMS, no sabíamos los resultados del otro hasta este momento, sabíamos solamente los resultados que teníamos nosotros. Nos juntamos y lo hicimos con mucho cuidado. Bueno, pues la alegría y la sorpresa es auténtica, ¿de acuerdo? No es solamente para la foto. Entonces, ¿por qué es el Higgs importante? Realmente esta charla, como ha dicho Jesús, vamos a intentar orientarla sobre todo a intentar desmitificar, a basarnos en lo que se dice en películas, más que en hablar daros una charla de 1 hora sobre el Higgs, ¿de acuerdo? Es una charla un poco distinta. Pero sí que os vamos a contar un poco por qué el Higgs era tan importante, por qué fue tan icónico este momento en el que lo descubrimos después de décadas buscándolo, para completar el modelo estándar de física de partículas, que es el modelo actual que utilizamos para describir el mundo de lo muy, muy pequeño. Bueno, lo otro que también habéis oído es que lo descubrimos en los experimentos CMS y Atlas, que son las dos únicas máquinas que existen en el mundo que nos permiten estudiar el bosón de Higgs. Y son 2 detectores enormes. Aquí tenéis, este es en el que trabajamos Jesús y yo, se llama CMS. Fijaros que es un edificio, es como un edificio de 5 plantas, ¿de acuerdo? O sea, estos son personas. Que está en el LHC, que es, como también habéis oído ya, el Gran Acelerador de Hadrones. Es el acelerador más grande jamás construido y está en la frontera entre Francia y Suiza, en el CERN, que es el Laboratorio Europeo de Física de Partículas. Este es nuestro laboratorio. Todos los científicos tenemos un lugar, un laboratorio, un sitio físico donde trabajar. Y en este caso, LHC y sus experimentos están precisamente aquí, en el Laboratorio Europeo para Física de Partículas. El CERN es a día de hoy bastante conocido, pero yo recuerdo hace muchos años, cuando empecé a trabajar aquí, no voy a decir cuántos, cuando la gente no lo conocía, yo solía referirme, cuando decía, voy a trabajar en el CERN, no quiero trabajar en el CERN, ¿qué es eso? Y yo lo definía, pues eso es como la NASA de la física de partículas, y con eso ya se quedaba la gente. Es realmente el laboratorio de referencia, es el centro más importante a nivel mundial en este campo, en el campo de la física de partículas, no solo de la física de partículas, sino también física de partículas experimental, pero también teórica, parte nuclear, y tiene muchos otros campos en los que se desarrolla y es un gran ejemplo de colaboración internacional, de muchos países codo con codo trabajando para lograr un fin común científico. Y en ese sentido creo que es un ejemplo bastante importante. Pero los físicos de partículas no solo trabajamos en experimentos mastodónticos como este de aceleradores, sino que a día de hoy la física necesita información de muchos frentes distintos, no solo de colisionadores, sino también otro tipo de experimentos, de mirar al universo con telescopios, de recoger información de distintas fuentes, y el futuro está precisamente basado en eso, no solo en construir nuevos aceleradores, que también, y hay proyectos, sino de ser capaces de poner toda esa información en una coctelera y sacar información relevante. Y eso es en lo que estamos trabajando a día de hoy. Ya habéis visto, en estos 5 o 10 minutos os hemos contado básicamente todo lo que hacemos en física de partículas y todos nuestros proyectos. Por supuesto, pinceladitas de todo ello. Vamos a ir atrás, porque os hemos hablado ahora de que si de física de partículas, de aceleradores, de experimentos, de laboratorio, no sé qué. Ahora vamos a ir parte por parte, concepto por concepto, y nos vamos a ir deteniendo en cada uno de ellos y, como habíamos dicho y como habíamos prometido, intentando desmitificar algunos de esos conceptos, intentando ponerlos para que los entendamos todos. Primero y fundamental, os estamos hablando aquí de física de partículas. ¿Qué es esto de la física de partículas? Venga, empezamos desde el principio. María. La física de partículas es la rama de la física que estudia lo muy, muy pequeño, lo que llamamos partículas elementales, que son las que no tienen estructura interna. Es, digamos, la respuesta de hoy, la respuesta del siglo XX, del siglo XXI, a una pregunta que nos llevamos haciendo los físicos desde el comienzo de la física. La física, sabéis que significa naturaleza, es el estudio de la naturaleza, ¿no? Pues una de las cosas que se empezaron a preguntar los griegos, ¿no?, era de qué está hecho todo, cuáles son los bloques elementales del universo. A día de hoy respondemos a esas preguntas utilizando todo el formalismo matemático de la cuántica y de la relatividad desarrollados en el siglo XX. Entonces, es el concepto moderno de explicar lo muy, muy pequeño. Entonces,
¿Qué nos lleva a este ciclo y qué nos lleva a la percepción del mundo cuántico en la ciencia ficción, en la literatura, en los medios muchas veces? Pues que es poco intuitivo, digamos, es difícil entrar en él y a la vez pues da bastante pie a teorías, a conceptos exóticos, a planteamientos que entran muy bien en un libro de ciencia ficción, pues por ejemplo, es un mundo cuántico, es el mundo de lo muy, muy pequeño. ¿Nos podemos hacer igual de pequeños que el mundo cuántico y movernos entre los quarks y los leptones? Evidentemente no, ¿de acuerdo? Esto es donde está la ciencia ficción. Pero donde se empieza a perder un poco todo es que nos quedamos en la ciencia ficción, nos quedamos en el planteamiento más abstracto del que nos hablan los libros y se nos olvida a veces un poco o no llega al público la idea de que esto no es ni filosofía ni ciencia ficción, es una ciencia totalmente, una parte de la ciencia totalmente asentada y que no es solo teoría, sino nuestro mundo de hoy, esto que estamos haciendo ahora, en el que estamos dándonos una charla, que seguro que habéis visto el anuncio en redes sociales, con móviles, se está retransmitiendo esto con tecnología. Toda la tecnología moderna está basada en la cuántica. Sin la cuántica no podemos concebir el siglo XXI. Y bueno, ni los móviles, ni ordenadores, ni los láseres, ni los microscopios electrónicos, por supuesto, ni yendo ahora de nuevo un poco más, alejándonos un poco de la cuántica en general, la cuántica que es una parte muy amplia de la física, yendo un poco más a física de partículas, y la medicina moderna. La medicina moderna es física de partículas aplicada, esencialmente. Entonces, bueno, ¿de dónde viene todo esto? ¿Por qué es todo tan confuso? Bueno, pues no todo viene realmente de la ciencia ficción, sino realmente también a lo largo del siglo XX, el comienzo de la cuántica, de la relatividad, cambió totalmente la concepción que teníamos los físicos de entender el universo y esto lleva a bastantes, perdón, no sé si estoy en medio, esto lleva a citas incluso de físicos famosos como Bohr, hablando de cómo de difícil es entender cómo el hecho de que la primera vez que te encuentras con la cuántica, con la descripción de la cuántica, si no te sorprende, es que no lo has entendido. Hay muchas citas como estas en la literatura. ¿Qué es lo que pasa? Que, de acuerdo, hay citas como estas, pero esto muchas veces extrapola a pensar, bueno, es que nadie lo puede entender, es que es algo incomprensible, es que es algo para eruditos. No, la física cuántica es algo que entendemos muy bien, que podemos aplicar y que el hecho de que sea asombrosa, interesante cuando tú primero te la encuentras, no significa que no sea muy sólida y con aplicaciones a día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, de hecho, si os digo cuántica, probablemente lo primero que penséis es en el gato de Schrödinger, ¿no? Que es el ejemplo que piensa todo el mundo, la analogía con el gato que está vivo y que está muerto y que desconcierta muchísimo. Ese desconcierto, ese cambio cambio aparente con respecto a, sobre todo, a la filosofía occidental en cómo funcionan las cosas, el hecho de que repites un experimento muchas veces y el resultado no es determinista, es una probabilidad, el hecho de la incertidumbre, de que observar un fenómeno lo cambia, es una cosa desconcertante a primera vista, o el hecho de que las partículas y las ondas sean realmente dos caras de lo mismo. Esto es lo que nos lleva realmente a que luego llegas a una novela de ciencia ficción y te encuentras un mundo cuántico totalmente distinto, de locura y demás. Pero es todo ciencia, es todo física y muy establecida a día de hoy. De hecho, tan establecida que los físicos de partículas tenemos un modelo increíblemente ambicioso que intenta describir de qué está compuesto todo el universo, todas las cosas, todo nosotros, la Tierra, las estrellas. Lo llamamos modelo estándar y pues ya os digo, es la explicación actual de qué son los bloques elementales del universo y cómo se relacionan entre sí. Y de hecho lo podemos resumir en algo tan simple como esto y tan así colorido, ¿no? Tenemos partículas de materia que están fuera del círculo, tenemos partículas de las fuerzas, que son las que explican cómo se relacionan las partículas entre sí, y fijaros que lo que está en el centro es el bosón de Higgs, que está en el centro porque es central a toda la teoría. Esto
aquí está puesto, digamos, en versión bonita, ¿de acuerdo? Para resumírnoslo, esto evidentemente lleva mucha matemática por detrás. No nos vamos a meter en esto, ¿de acuerdo? Porque no es cuestión, porque entonces, vamos, os vais todos de aquí y nos retiráis la palabra. Pero sí os lo queríamos enseñar para que veáis que, ¿de acuerdo? Tiene una base matemática muy compleja, pero esta idea de que es incomprensible no es correcta. Es una base matemática compleja, firme y entendida y que da lugar a predicciones que luego podemos comprobar experimentalmente. Entonces, esto es una parte muy importante. Es una teoría que intenta describirlo todo y que es una de las teorías más precisas jamás construidas y que ha sido el resultado de una colaboración entre experimentales como nosotros y teóricos a lo largo de todo el siglo XX, prediciendo y midiendo hasta llegar a construir, es muy bonito como modelo que explica el cosmos. Y ahora, vale, yo os pongo esto aquí, vale, esto sin más son cuándo se predijo una partícula y cuándo se descubrió, son muchas, no vamos a leerlas todas. Lo que queremos hacer con esto es a lo mejor llegar y ¿cómo hacemos esto? Esto de experimentar en física de partículas, ¿qué significa, Jesús? Esto os puede resultar un poco sorprendente, porque claro, estamos hablando de cosas ínfimas y cosas muy, muy, muy pequeñas que no están accesibles. Cuando uno intenta experimentar con algo de su tamaño, pues sí os podéis más o menos imaginar que es más fácil de tratar con esos objetos. Estamos intentando experimentar con cosas que son muchos órdenes de magnitud por debajo de nosotros. Entonces, ¿cómo experimentáis con ello? ¿Cómo os imagináis que un científico o una científica en general experimenta? Experimento. ¿Cómo te imaginas un experimento? Pues una cosa así, ¿no? Eso, mezclas una cosa, mezclas con otra cosa, observas el resultado y ya está, ya has hecho el experimento. Cuando yo digo muchas veces trabajo en el experimento CMS, una pregunta habitual es ¿cuándo hacéis el experimento? Porque el experimento se concibe como una cosa que se hace una vez. Eso en nuestro mundo no funciona así. En investigación, además, está la cosa muy dividida, bueno, muy dividida, está bastante relacionada, pero sí que estamos bastante divididos entre físicos teóricos y físicos experimentales. La teoría a día de hoy tampoco es un mundo de ideas felices, de un tipo haciendo por su cuenta cuentas en la pizarra, llegando a una conclusión el día de antes y dándose cuenta que eso es maravilloso y que eso funciona. No, a día de hoy las colaboraciones teóricas no funcionan así. Y las colaboraciones experimentales, los que construyen los experimentos, tampoco son así. Aquí Iron Man, que estamos hablando mucho de ciencia ficción y de películas de estas, que de hecho nos encantan, no es ninguna crítica, ni mucho menos. Yo soy el primer friki que se traga las películas de Marvel de 15 en 15 si hace falta. Pero es bastante poco realista. Esto de que un señor se construye en una tarde un acelerador de partículas en el garaje y luego el haz de partículas, además es como un láser que va cortando las cosas. No hay aceleradores de partículas en IKEA. Así no se experimenta. ¿Cómo experimentamos realmente? Experimentar en física de partículas para nosotros es observar la naturaleza. Nosotros observamos procesos de muy alta energía. Física de partículas la llamamos física de altas energías, porque estamos ahora investigando niveles de energía que están muy por encima de nuestros niveles de energía habituales. ¿De dónde nos vienen esas partículas de muy alta energía? Pues tenemos dos opciones. Podemos observar el universo y esperar las partículas que de forma natural llegan de muy alta energía de procesos astrofísicos y cosmológicos, y esto se observa con telescopios o con experimentos dedicados, o si no tenemos paciencia, podemos crear nosotros esas partículas de muy alta energía y hacerlas colisionar en un laboratorio. Eso es lo que hacen los aceleradores. Estas son las dos formas, las dos aproximaciones al problema, entre comillas, que tenemos para llegar a determinadas conclusiones. ¿Cómo hacen los físicos teóricos? Experimentar. Parte de la experimentación es establecer una teoría. Esa teoría, a día de hoy, como decía, no se hace en las pizarras, que también, pero no. Los desarrollos y las formulaciones teóricas a día de hoy son muy complejas, son colaboraciones de mucha gente y sobre todo llevan tras de sí unas simulaciones y unas complejidades que hay que poner en procesadores informáticos para desarrollar esas teorías y sacar números al final, que es lo que necesitas hacer para medir, que no son de pizarra, ni mucho menos. Y además, tampoco son una cosa inmediata, ni mucho menos. Aquí veis una foto de Higgs, del pobrecito Higgs, cuando era jovencito, en el 64, y aquí cuando le dieron el Nobel. Tuvo que esperar la tira de años el hombre para ver sus teorías
confirmadas. Es decir, eso que hacían, quien no haya visto The Big Bang Theory, que se tape los oídos, pero eso que hicieron Sheldon y Amy, que se inventaron durante la noche de bodas una teoría, a los 2 días tenían el paper escrito y a la semana la habían comprobado en un experimento, sí, hombre. Eso son décadas y décadas para llevarlo al funcionamiento. Y lo mismo que vale para la teoría, o casi peor, vale para las colaboraciones experimentales, para los que hacemos los experimentos. Hay que diseñar el experimento para medir un proceso en concreto. Hay que colaborar, son colaboraciones, las de los experimentos del acelerador LHC, del que luego os hablaremos, son miles y miles de personas poniendo esos detectores, diseñándolos, construyéndolos, probándolos, operándolos, luego midiendo los datos, sacando conclusiones de los datos. Eso son décadas y décadas. Ese soy yo, arreglando un detector. María y yo somos físicos muy distintos. María es una física de verdad, de las que hace física y toma resultados de física. Yo soy físico de destornilladores, como dicen mis amigos. Yo me dedico a arreglar cosas, que a mí me encanta. No le creáis, ¿eh? Sí, sí. Somos Es verdad, a mí no me preguntéis cosas del Higgs, eso todo para ella. Eso es básicamente lo que se hace en experimentación. Nada de ideas felices y nada de... Son cosas mucho más complejas. Todo esto que os he contado no es ni más ni menos que el método científico, que no es exclusivo de la física de partículas. Esto para cualquier disciplina científica, la ciencia es observar la naturaleza, plantear hipótesis sobre lo que se está observando, esas hipótesis ponerlas a prueba en experimentos, analizar los datos, sacar conclusiones que normalmente te llevan a seguir dando la vuelta a esto hasta que en algún momento haya una hipótesis, una conclusión, una teoría que sea capaz de explicarlo todo, la teoría del todo. Estamos muy lejos de ello, como luego nos va a decir María, porque si el modelo estándar que os hemos contado es tan exitoso y tan maravilloso, ¿para qué seguís investigando? Si todo lo explica tan bien, ¿no? Entonces yo aquí voy a tirar de la historia de la física, ¿de acuerdo? Y nos vamos a ir a finales del siglo XIX. No sé si conocéis esta cita, está en inglés, os la leo. Se dice que Lord Kelvin dijo a finales del siglo XIX que la física se había acabado, que no quedaba nada más que descubrir, que lo único que quedaba era medir más y más precisamente. Entonces esta os la pongo. ¿Pensáis que esta cita es verdad? Correcto. Pero esta es falsa 2 veces. Primero, porque hay que tener mucho cuidado con las cosas que se ponen así en una transparencia muy bonita en Instagram y demás, con colorines atribuidos a una persona. Lord Kelvin no dijo esto. Esto es una cita que está mal atribuida. Él no predijo el fin de la física. De hecho, incluso tiene un discurso muy bonito hablando de las 2 nubes que enturbiaban la física y apuntando al nacimiento de la cuántica y de la relatividad, que evidentemente al fin del siglo XIX no se acabó la física. Parecía que se entendía todo muy bien y que se quedaban un par de detallitos, y esos 2 detallitos hicieron una revolución auténtica, un cambio de paradigma que transformó totalmente el cómo entendíamos el universo y lo revolucionaron totalmente. Entonces, ahora un poco es cierto que tenemos un modelo que antes os he vendido que es precioso, que explica muchísimas cosas del universo, que funciona muy bien, que ha dicho esto tiene que pasar y hemos encontrado lo que tenía que pasar midiéndolo con mucha precisión, pero es que tiene muchos problemas. O sea, no es que tenga 2 nubes, es que tiene, bueno, pues cada palabra de estas sería una nube, ¿de acuerdo? Cada una de estas palabras que están aquí, familias, masa, qué es elemental, qué son los neutrinos, daría lugar a una charla como esta o más larga y súper técnica en la que os explicásemos cuál es realmente el estado del campo y qué son las cosas que no entendemos. No sabemos nada. No sabemos nada. Pensamos que sabemos mucho, lo que sabemos lo medimos muy bien, pero tenemos un montón de dudas de cómo funciona el universo y queda muchísima física por delante. Y mi esperanza es que la respuesta a alguna de estas cosas nos haga de nuevo revolucionar la física y aumentarla hasta el infinito y más allá, a seguir descubriendo. Entonces, no vamos a ir sobre todas, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a coger en los siguientes son algunos cuantos de los ejemplos para ir sobre las interesantes y sobre todo las que conectan un poco más con la cultura popular.
Pero antes de eso, os estamos hablando mucho del CERN. El CERN sale mucho en los medios y yo creo que le toca a Jesús explicarnos cuál es la diferencia entre cómo se ve el CERN en determinados lugares y cómo es el CERN en realidad. Que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver en el CERN. Tras la idea del CERN también, bueno, en general tras la idea de un laboratorio científico hay una cantidad de conceptos erróneos. Por ejemplo, ¿cómo os imagináis el CERN? Una cosa así, ¿verdad? Una cosa súper tecnológica, llena de recovecos extraños, con plasmas, láseres, muchos colores, con científicos locos con batas ahí, con piedras del infinito en el cajón para fines malvados, ¿verdad? Esto, bueno, en general el CERN y cualquier laboratorio científico, un poco la gente se lo imagina así. También, en concreto el CERN, mucha gente pregunta si estáis ahí haciendo investigación secreta, hay secretos militares, aquello debe ser un sitio súper opaco, muy protegido. También nos preguntan si el acelerador es una fuente de energía, confunden mucho lo del CERN, como las siglas de CERN son Laboratorio Europeo para la Investigación Nuclear, ya hoy en nuclear, que será el nombre original, y ya dicen, una central nuclear, allí generáis energía. No, y comemos energía, y mucho. Todo estos son los conceptos erróneos del CERN. Y bueno, y luego ya aquí, en fin, paranoias sobre el CERN, si os da por buscar en internet vídeos de conspiraciones satánicas, judeo-masónicas en el CERN, son tremendas. El CERN, no lo voy a poner aquí porque me mata María, de hecho me mata. Si os fijáis, el CERN parece que son como 3 seises, ¿verdad? El logo del CERN, ¿verdad? Yo no he dicho nada. Hay mucha gente que conspira sobre esto. Y claro, a raíz de esto, pues ya os podéis imaginar, el CERN abre portales a dimensiones extrañas. Por lo visto está construido el CERN cerca de un antiguo poblado romano de Apoliacum. Entonces el Apolión es el dios destructor. Bueno, o sea, el Nick Huntley este es un tío que... En fin, burradas de estas podéis encontrar de todos los colores y por todas partes. Hay unos vídeos en YouTube de verdad que son muy divertidos y que no pienso poner aquí. Uno, porque María me mata. Y dos, porque tampoco tiene ningún sentido. El CERN es un laboratorio internacional, como os he dicho al principio. Está compuesto, participan en el CERN, en las distintas colaboraciones del CERN. Primero, los países miembros del CERN es un centro europeo, entonces todos los países miembros son exclusivamente europeos. Pero países que colaboran de un modo u otro en los distintos proyectos del CERN, aquí como veis, pues prácticamente todo el mundo. Todo el mundo tiene alguna relación. Por eso decía que es como la meca de la física de partículas de todo el mundo que realmente tiene interés en investigación en este campo, está colaborando. Y es un ejemplo de colaboración, como he dicho al principio. El ambiente que se respira en el CERN es un ambiente de colaboración completa, desinteresada en cierto modo, porque somos muchos científicos de muchos credos, creencias, culturas distintas, todos codo con codo por un fin común. Y si os imaginabais que el CERN era una cosa maravillosa y súper tecnológica, he cogido, estos son 4 fotos aleatorias de Google Street View, que vosotros podéis caminar y daros un paseo por el centro, por el CERN, porque esto es público. He puesto el monigote del Google Street View en 4 puntos y los he hecho un pantallazo y lo veis aquí. Tiene una pinta de polígono industrial, que esto decepciona mucho. La gente cuando entra al CERN dice, joder, con lo que me imaginaba yo que ibais a ir todos ahí vestidos con batas blancas y todo, que aquello es un sitio bastante cutre. En el CERN en realidad lo interesante no está en la superficie, en el CERN lo interesante está bajo tierra. Eso os lo enseño ahora. Otra cosa muy importante del CERN en este caso es que de centro opaco y oculto y con secretos militares, es que me da el cañón aquí, bueno, intento mirar para allá. De centro opaco, nada de nada. El CERN es la atracción número 1 en TripAdvisor, en la ciudad de Ginebra, porque estamos recibiendo visitantes constantemente. No solo en las jornadas de puertas abiertas, que se hacen cada ciertos años, y que os animo cuando se haga la próxima a visitar el CERN, sino que constantemente estamos recibiendo visitas en los experimentos, en las salas de exposiciones. Hay veces que tienes que ir a hacer algo, estás esperando el ascensor y te sale un grupo ahí de turistas con la cámara y tienes que esperar tu turno y dices, pero bueno, yo he venido aquí a trabajar y no te dejan. Otra cosa muy importante es que es un centro bastante comprometido con la promoción y la difusión de la ciencia. En cuanto a centros internacionales de investigación de cualquier campo, es desde luego un ejemplo que te pone todo el mundo como el gran centro de referencia para eso. Hay muchísimas iniciativas
para promocionar la ciencia a muchísimos niveles, desde niños, estudiantes de grado, ciclos de formación de profesorado para que esos profesores lleven esa información después a las futuras generaciones. Desde luego, trabajar allí en ese sentido, si te dedicas un poco a la divulgación, a la promoción y a la educación, es bastante, tiene bastante tirón. Y la joya de la corona, a ver si esto funciona así, si no le doy el ratón, la joya de la corona en el CERN es el acelerador LHC, que en este vídeo nos lo enseña, y aquí lo vais a ver mejor que si yo os lo cuento. El CERN, no sé si lo he dicho, lo hemos dicho en algún momento, está al lado de la ciudad suiza de Ginebra, ahí. El campus del CERN es este, el principal, este también, y el acelerador es un bicharraco de 27 kilómetros LHC, que no es ni menos que el último de una serie de aceleradores previos que existían ya en el CERN. Y aquí veis en detalle más o menos lo que hace esa cadena de aceleradores. Va volcando partículas de uno en otro y cada vez los va acelerando un poquito más. El objetivo de esta gran máquina es llevar esas partículas hasta velocidades muy cercanas a la de la luz y en ciertos puntos, en 4, como vais a ver ahora, chocan. Esos puntos de choque son los que nos hacen ver cómo era la materia a esas escalas de energía tan altas. Alrededor de los puntos de choque es donde situamos los experimentos. Por eso digo, ¿cuándo hacéis el experimento? Bueno, el experimento es el detector también. Y lo que estamos haciendo es chocar y chocar y chocar y chocar y chocar partículas en los 4 experimentos del LHC 40 millones de veces por segundo. Se cruzan los haces en cada uno de los experimentos cada 25 nanosegundos. La cantidad de información que sale ahí es brutal. Y eso lo explica este vídeo, pero es muy largo y lo voy a saltar porque si no nos enrollamos demasiado. A ver si funciona así. Vale. Y una de las cosas más importantes que ya ha dado el LHC, porque lleva funcionando 12, 13 años, 14 ya, no 13, en 2009 fue, 13 años lleva funcionando. Uno de los primeros resultados relevantes que dio fue el bosón de Higgs. ¿Por qué buscamos ese bosón de Higgs precisamente? La mejor persona en este país para hablaros del bosón de Higgs es María. Eso es un poco exagerado, no sé si soy la mejor persona, ¿eh? Sí, pero bueno, vamos a intentarlo. Aunque más que hablaros de por qué buscar el bosón de Higgs, os vamos a hablar un poco de las cosas que nos explican a veces bien del bosón de Higgs. Primero, este es Peter Higgs. El bosón lleva su nombre, ¿de acuerdo? Fue uno de los teóricos que lo predijo. ¿Por qué digo uno de los teóricos? Porque en la fantástica introducción que nos han hecho de la charla ya lo han anticipado. El bosón de Higgs lleva el nombre de Higgs, pero no lo predijo solamente Higgs. De hecho, el Nobel se lo dieron a Peter Higgs, François Englert, en 2013, y no se lo dieron al pobre Robert Broad porque sabéis que el Nobel no puede ser póstumo y pues tuvo la mala suerte de morirse un par de años antes. Pobre señor, si le hubiesen sido 3, ¿de acuerdo? Pero, de hecho, si miráis, esto lo saco de la Wikipedia, O sea, el mecanismo de Higgs lleva contribución de muchos físicos teóricos del siglo XX. De hecho, en algunos textos, a veces escribimos, en vez de mecanismo de Higgs, escribimos el nombre de los 3, ¿de acuerdo? Esto es cierto que reconozco que de todas maneras nosotros mismos generalmente hablamos de bosón de Higgs y no utilizamos los 3 nombres, Yo todo el rato hablo de Higgs. Pero sí os queríamos contar esto, bueno, pues para incidir un poco en algo que os ha dicho antes Jesús, ¿no? Que muchas veces en física, en ciencia, pensamos en una sola persona y nos olvidamos de la importancia de la colaboración, no solamente desde el lado de los experimentos, sino también desde el lado teórico. Las ideas tienen muchas veces muchos padres, muchas madres, hasta que llega un nombre que es el que lo junta y se lleva el Nobel. Anda si se llega a llamar así el ABE. Sí, esto es entretenidísimo, ABE no se puede ni pronunciar. BH todavía se puede pronunciar, pero ABGHHK apóstrofe por TOF TH. No es mediático, no es mediático. Pero bueno, esto es un detalle. Pero sí que volviendo un poco más al tema de cómo hablan los periódicos de nosotros, esto seguro que lo habéis visto alguna vez, ¿verdad? Cuando se habla del Higgs, la mayor parte de los periódicos, en vez de utilizar la palabra Higgs, utilizan la partícula de Dios. Y esto lo hacen periódicos españoles, lo hacen periódicos buenos, O sea, no he cogido periódicos tal, son El País, El Mundo, la National Geographic, Scientific American, que es una revista de divulgación muy famosa, y lo hemos puesto solamente en estos idiomas, pero lo podemos encontrar en italiano, en francés, en lo que queráis.
Y de hecho, esto además nos lleva hasta algunas noticias, gente haciendo cosas, confundiendo una cosa con otra y hablando de religión. Esto es física, no tenemos nada que ver con la religión, es una partícula física. ¿Sabéis por qué se llama así? Se utiliza esto. Bueno, pues esto viene de un libro que se llamó La partícula de Dios, escrito por Leon Lederman, que es un Nobel de física, que escribió un libro de divulgación en el que quería llamar, que quería titular la partícula maldita o dichosa, en inglés Goddam, jugando con el concepto de que no se dejaba encontrar, porque es que el Higgs, a pesar de ser algo central para el modelo estándar, que necesitábamos encontrar algo que explicase la masa, sin él hubiésemos tenido que romper del todo el modelo y volver a empezar, quiso llamarle maldita, quiso hacer así un juego con quejarse de que no lo encontrábamos, y el editor le dijo que, bueno, que maldita, primero era un poco blasfemo y segundo no tenía gancho, que tenía mucho más gancho llamarle la partícula de Dios. Le cajaron la partícula de Dios y esto es una cruz, ¿de acuerdo? Esto es una cruz, porque hace que se confunda toda la discusión, no tiene absolutamente nada que ver con Dios y yo personalmente lo odio, ¿de acuerdo? Pero bueno, o sea que si oís a alguien llamar la partícula de Dios, no. No es físico. Si queréis llamarle partícula maldita, ahí todavía, pero no la partícula de Dios. ¿Qué es lo que hace el Higgs? Ya metiéndonos un poco de nuevo más en la física. Hemos intentado no meter mucho, pero un poquito sí. ¿Qué es lo que hace el Higgs? ¿Y qué es lo que habéis podido leer en los periódicos? ¿Qué le da la masa? Es la partícula que está encargada de que todas las demás partículas elementales adquieran masa. El campo del Higgs es un campo que rodea, que llena todo el espacio, y sus vibraciones, las vibraciones de este campo son las partículas de Higgs, y las otras partículas al atravesar este campo, algunas interaccionan mucho con él, se frenan, digamos, se van frenando, adquieren mucha masa, otras lo atraviesan directamente y no tienen masa como los fotones, y las demás, bueno, pues se quedan como en el medio. Es el origen de la masa de las partículas elementales, porque eso también a veces... Esto llamarle bulo es un poco exagerado, ¿de acuerdo? Pero esto a veces se entiende mal también. Es el origen de la masa de las partículas elementales, no necesariamente el origen de nuestra masa. La masa de los protones y neutrones, que es, sabéis, lo que nos compone a nosotros, lo que hacen los átomos, las moléculas, lo que nos hace a nosotros, no viene solamente de los quarks que componen el protón, sino vienen principalmente de las interacciones entre los quarks por una de las fuerzas fundamentales que se llama cromodinámica, que se llama QCD. Esto es las interacciones entre los quarks y los gluones dentro del protón, es lo que les da la masa y lo que al final nos da la masa a nosotros. O sea, el Higgs es el origen de la masa de las partículas elementales. Solo. Y bueno, con este breve interludio un poco más teórico, ahora volvemos a lo entretenido. ¿Es peligroso el CERN? Esto seguro que tiene mucho miedo. Es muy legítimo lo de preguntarse si el CERN es peligroso. Porque evidentemente, como digo, al final es una teoría, es un campo un poco desconocido, un poco ajeno a la gente. Y estamos tratando con tecnología bastante avanzada, entonces, pues sí, que te pregunte la gente, oye, lo que estáis haciendo allí tiene un peligro. Pues una pregunta bien intencionada, la entiendo. Sobre todo, seguro que habéis oído hablar cientos de miles de millones de veces, porque esto fue bastante sonado poco antes de arrancar LHC en 2008-2009, la gente pensaba, hubo un bulo que decía que cuando el acelerador empezase a colisionar partículas, eso corríamos el riesgo de crear un agujero negro que se tragase la Tierra, el universo y todo lo que se encontrase. Hubo incluso una demanda de un par de físicos teóricos, presentaron una demanda intentando parar el proyecto porque no se creían. Entonces esto salió por todas partes. Vamos a ver, ¿puede el LHC crear un agujero negro que devore el universo? La respuesta es bien sencilla, no. Primero, el LHC es un acelerador muy potente, es el más potente que hasta la fecha, pero no es el único acelerador que ha funcionado hasta la fecha. Es como unas 10 veces más potente que el que hubo anterior, pero ya hemos tenido aceleradores y partículas colisionando y no pasa nada. Segundo, bueno, ya lleva más de 10 años funcionando y aquí estamos. Pues el agujero negro, no os preocupéis que no se ha producido. Tercero, sí que hay teorías que predicen que se pueden crear microagujeros negros. Yo de esto no entiendo mucho, pero esos microagujeros negros que se podrían producir, se están buscando, de hecho, serían agujeros negros microscópicos. No es un agujero negro como los que tenemos por ahí a nivel cosmológico, que tienen masas como muchísimos soles ahí concentradas, que
chupan materia, digamos, es decir, atraen a la materia porque es una singularidad que atrae materia. Esto tendría tan poca masa que no sería capaz de absorber nada y se evaporaría en el momento. Pero bueno, si aparte de todo esto que os he dicho no os lo creéis, ahora vamos a utilizar el sentido común. LHC es el acelerador más potente que hemos construido hasta la fecha y que nos permite tener el mayor nivel de energía de colisiones en laboratorio. Eso no quiere decir que no tengamos colisiones de partículas con mucha más energía, pero 10 órdenes de magnitud por encima de lo que tenemos en LHC, que nos vienen del cosmos y que lo que hacen es llegar a la atmósfera terrestre, chocan con las partículas de las capas altas de la atmósfera y crean una cascada de partículas que nos llega hasta aquí. Esto de aquí, esto es una colisión de partículas de mucha más energía que la que tenemos en el LHC. Si realmente fuésemos capaces de generar agujeros negros de esa magnitud que fuesen capaces de tragarse a la Tierra, esto lo habríamos visto ya. No estaríamos aquí, ya se había producido, pero no aquí. O sea, veríamos agujeros negros produciéndose de forma espontánea en el universo, y eso no se ha visto jamás. Es decir, no, podría haber puesto el no más grande, pero eso desde luego no va a producirse. Eso lo podéis tener muy claro. Estoy buscando este chiste porque me acuerdo que lo publiqué en mi Facebook cuando yo usaba esas cosas, cuando arrancó el ordenador. Hubo incluso gente allí que se manifestaba de no, parad aquello, que vamos a morir, va a ser el fin del mundo, vamos a morir todos. ¡Pac! Encienden el acelerador, no pasa nada, dicen, nos hemos salvado, es un milagro, no pasa nada. Eso fue un poco el sentimiento. Dices, bueno, siempre tienes a alguien a quien echarle la culpa. Otra pregunta que puede ser un poco más lógica es segura la tecnología que se usa en el CERN? ¿Puede tener algún impacto? Al fin y al cabo, el acelerador emite radiación, la tecnología almacena mucha energía. ¿Eso puede tener algún peligro para la gente que trabaja allí, incluso para los vecinos de la zona? Bueno, ¿qué es lo peor que le puede pasar al CERN? Que la máquina más poderosa que en el CERN explote, es decir, que tenga un problema mecánico y ¡pum!, reviente aquello. Eso es lo peor que puede pasar. Pues eso ya ha pasado. Pasó en 2008, a los 10 días de circular los primeros haces, va el LHC y hace ¡pum! Hubo un problema con una unión de dos dipolos, de dos de los imanes que se utilizan para mantener las partículas en su órbita, que tenía una mala soldadura, aquello se calentó y ¡pum! Reventó. Se llevó por delante unos cuantos metros de acelerador. Eso se produce a 100 metros bajo tierra. Los que estaban arriba ni se enteraron. Y eso es lo peor que le puede pasar al acelerador. Y cuando hablo de explosión no de explosión de las partículas, no es una explosión mecánica, es decir, un fallo, como si se te rompe algo en el carburador del coche. Pero a lo bestia. Esto no tuvo ningún impacto tuvo impacto en que se retrasó todo un año hasta que aquello se arregló. Tuvo un impacto en mi tesis. La pobre María tuvo que quedarse un año de datos menos, pero más allá de eso, en cuanto al peligro, no, porque además el CERN tiene también unas normas de seguridad muy estrictas. No os creáis que uno se puede saltar la barrera como se salta la barrera en el metro y colarse en el CERN, no, en el acelerador. Cuando el acelerador está en funcionamiento, no hay forma humana de estar en las cavernas. Todo eso está con un sistema de seguridad que tienes que entrar con un escáner de retina. Eso sí es muy de ciencia ficción. Y desde luego hay tantos niveles de seguridad que es imposible que eso pase y que eso afecte a nadie de los que esté ahí. Eso sí, puestos ya a elucubrar y a contar chorradas, pues nos han echado culpa hasta de los terremotos que hubo en Italia en 2016. Decían por aquí que los extraterrestres podían invadir la Tierra usando portales creados en el acelerador y cosas de lo más esotérico. Pues no, esto no podéis, no os preocupéis. Y luego una de las cosas más divertidas es que decían, cuando pasó el accidente se le ocurrió a la gente que ese accidente lo había causado un pájaro que viajó en el tiempo para sabotear el acelerador, porque el futuro que desencadenaría el acelerador era inaceptable, entonces mandaron una paloma con un grano de arroz y lo metieron al acelerador. En fin, esto no sé ni cómo desmentirlo, porque esto, lo que en la ponencia de la semana pasada, una cosa que dijo Mulet, que a mí me encantó la frase, es que inventarse un bulo es muy fácil y muy económico, pero desmentirlo cuesta muchísimo.
Cuesta muchísimo esfuerzo. Entonces, ¿cómo se pone uno a desmentir ahora? ¿Cómo desmiento yo que el LHC lo saboteó una paloma que venía de 2078? Es imposible. Pues creedme, de verdad que no fue una paloma, fue una cosa mucho más fácil y mejor estudiada. Luego, por supuesto, hay cosas muy divertidas, como nos hacen asegurar a los físicos que no estamos viviendo en una realidad alternativa, donde Trump era presidente. ¿Cómo desmiento yo esto? Vamos a ver. Con el sentido común. No nos preocupemos por las cosas por las que no hay que preocuparse. Bueno, vamos a ir por más conceptos de los que tienen mucho impacto en ciencia ficción y que son bastante curiosos. Por ejemplo, la materia y la energía oscura. Bueno, pues existe la materia y la energía oscura. Parece increíble, o sea, es un concepto muy abstracto. ¿Existe, no? Existe. O sea, la práctica mayor, el 99,9% de los físicos estamos todos convencidos de que existe la materia oscura y estamos buscándola para entenderla bien de todas las maneras posibles. ¿Qué es lo que pasa con la materia oscura y la energía oscura? Que al haber el hecho de algo que se llama oscuro nos lleva a todos a pensar en algo misterioso, y esto da pie a incontables apariciones en los medios, en las películas y demás. No queremos hacer spoilers, ¿de acuerdo? De nuevo, los dos nos gusta mucho la ciencia ficción y no queremos estropearos a ninguno. Por ejemplo, la serie Dark, no sé si la habéis visto, es muy entretenida. Por favor, no os creáis nada de lo que dice de física. Está todo mal, está todo mal. Hay un par de frases, no conseguí un clip, pero hay un clip hablando del Higgs, que es una cosa de decir, pero por Dios. Bueno, esta bola es una bola de materia oscura. En fin, sale también en libros y, por supuesto, cuando ya nos metemos en el universo y en la fuerza y demás, bueno, pues ¿para qué queremos parar de contar? Entonces, ¿es oscura? ¿Por qué se llama oscura? No porque sea misteriosa, sino porque no emite luz, no es más que eso, ¿de acuerdo? Es oscura porque es oscura, porque estudiando las galaxias, de hecho lleva el oscuro hace mucho tiempo el nombre, estudiando las galaxias, pues vemos las estrellas que emiten luz, que son materia luminosa, y hay materia que no emite luz, que es, por definición, oscura. Y ahí podemos medirla, hay muchas formas de estudiarla, pero una de las más típicas que se utilizan siempre es que puedes ver cómo de rápido giran las galaxias. A partir de lo rápido que giran por la gravedad puedes saber cuánta masa tienes, pues también ver cuánta luz emiten, y ves que esas dos cosas no coinciden, que van en la velocidad que llevan, indican que la gran mayoría de la masa del universo no es materia luminosa, no es como nosotros, es materia oscura. Entonces eso es lo que lo convierte en algo que os he dicho que no era misterioso, pero realmente sí que es un poco misterioso hasta para nosotros, queremos saber lo que es, ¿de acuerdo? Os hemos dicho al principio que entendemos muy bien de qué está hecho el universo, que el modelo estándar explica muy bien de lo que está hecho el universo. Explica solo lo que es la materia bariónica, lo que somos nosotros, lo que es el Sol, lo que es una parte muy pequeña de todo lo que hay en el universo. Las observaciones de la materia oscura nos llevan a saber que la práctica totalidad de la materia del universo es algo que no entendemos y que queremos entender. Esto, bueno, entendemos lo poquito, no entendemos lo demás. Hay un montón de teorías intentando explicar qué es, hay un montón de experimentos intentando verla y además ahí se juntan los dos lados, se juntan los experimentos que la buscan en las galaxias, haciendo observaciones astronómicas y cosmológicas, y también hay experimentos en la Tierra. De hecho los hay en España, no sé si lo sabéis, en el laboratorio, nosotros estamos hablando casi todo el rato del CERN, pero en el laboratorio, en los Pirineos, está el laboratorio de Canfranc, en el que hay experimentos de búsqueda de materia oscura directa en la Tierra. Entonces, no sabemos lo que es. En ese sentido sí es misteriosa, y sí os podemos decir que el que descubra lo que es, el que haga una medida incontrovertible de la materia oscura en la Tierra, se lleva el próximo Nobel. Al día siguiente, eso sí. Garantizado. Entonces, esta es la materia oscura. Si la materia oscura ya es algo que es un poco desconcertante, ¿existe la energía oscura? Veo si es por ahí. Entonces, la gran mayoría, es más complicado, pero sí, la gran mayoría de los físicos también, los estudios en cosmología nos dicen que sí, que hay un componente en el universo que se llama energía oscura, que sabemos que no es materia, que es prácticamente todo de la energía en el universo, ¿de acuerdo? Y que tampoco sabemos lo que es. Y esa también se llama oscura, en este caso, siguiendo la materia oscura, no sabemos lo que es. Sabemos que está relacionada con la expansión acelerada del universo, y de nuevo esto es algo en lo que sí que os queremos pasar la idea de que nosotros estudiamos
física en colisionadores, la física de partículas, la física fundamental está toda conectada. Para entender realmente cómo funciona el universo, no nos podemos quedar solo con lo que hacemos nosotros en un colisionador, sino tenemos que conectar con lo que hacen nuestros colegas, que están en el despacho de al lado, de hecho, que estudian la expansión del universo y que intentan explicar el mundo de lo muy grande y conectarlo también al mundo de lo muy, muy pequeño. Y vamos a seguir con cosas un poco misteriosas, ¿de acuerdo? Con estas muy mediáticas. ¿Qué nos puedes decir sobre los neutrinos? ¿Qué nos toca ahora? Ah, los neutrinos. Los neutrinos son una de las partículas, un tipo de partículas de los más interesantes dentro de las que conocemos a día de hoy de nuestro modelo. Os voy a contar primero lo que son, porque claro, para poneros un poquito en contexto, muy brevemente. En este esquema del modelo estándar que os ha mostrado María, uno de los sectores, una de las partes de las partículas que conocemos son los neutrinos, precisamente. Quizás os suena, no habéis oído hablar de los neutrinos. Los neutrinos son las partículas elementales a día de hoy más pequeñas que conocemos. Son realmente muy pequeñas. Sabemos que tienen masa, pero la masa es tan pequeña que no hemos sido capaces de medirla. No tienen carga eléctrica y tienen, como digo, la masa muy baja, con lo cual son muy esquivos, son muy difíciles de detectar y muy difíciles de medir. Pero precisamente por esa propiedad de ser tan esquivos y de no interaccionar prácticamente con nada de lo que se encuentra por el camino, traen información de las partes más remotas del universo, porque hay muchos procesos que generan neutrinos y que si somos capaces de medirlos aquí, nos van a dar la información de dónde han venido, que pueden venir a tomar por saco en el universo. Entonces, son bastante interesantes. Claro, esto se lo cuentas a alguien que tiene que hacer un guión de ciencia ficción y se le abre el cielo, porque dice, madre mía, las partículas fantasmas. Y no solo ciencia ficción. Sobre los neutrinos hay un sensacionalismo neutrínico, como llamo yo, que es tremendo. Esta noticia es de hace nada, es de noviembre del año pasado. Cuidado. Los simuladores del viaje de los neutrinos, esenciales para entender la formación del universo, estaban equivocados. Toma ya, pues apaga y vamos, no, borramos toda la física y empezamos. ¿Sabéis lo que pasó aquí? Como os decía, al principio, la teoría es muy importante hacer simulaciones por ordenador de lo que tu teoría predice y después los resultados experimentales que obtienes los comparas con esas simulaciones y si hay alguna discrepancia, pues el error está en la simulación, el error está en los datos, pero te ayudan a entender tus datos. Pues este artículo venía porque en una de la simulación de un determinado proceso de los neutrinos, pues habían hecho una actualización, digamos, habían visto algo que corregir, lo corrigieron y pusieron una mejora, es decir, pasaron de Windows 10 a Windows 11 los neutrinos. ¿Pero seguían funcionando? Pues no, ya todo estaba equivocado, lo esencial para entender la formación del universo, como le gusta de vez en cuando a los periodistas, y algún periodista en la sala, y por favor, que no se me olvide, que no se me ofenda, la mayoría son estupendos y muy serios, pero de vez en cuando les da por buscar titulares sensacionalistas, son tremendos. Otra cosa, esto también fue bastante sonado, me parece que fue en el año 2011. Atención al titular, esto salió en muchas partes. Se encuentran partículas, los científicos claman haber encontrado partículas que viajan más rápido que la luz. Esto es algo que en nuestras teorías, según la relatividad, la velocidad de la luz en el vacío es algo que no se puede superar. No es que nos lo traguemos a pies juntillas, se buscan procesos en los cuales eso no sea cierto y por supuesto, si algo se encuentra, pues bueno, pondría patas arriba toda nuestra formulación de la física moderna, pero bueno, en fin, si se encuentra, se encuentra, tampoco vamos a casarnos con nada. Pero esto eran neutrinos que mandaba el CERN a un laboratorio en Gran Sasso y que no tenían por qué tener nada especial porque eran neutrinos normales y corrientes. Bueno, en esa presentación que se hizo en el CERN, del tipo de la colaboración que presentó este resultado, el señor estaba allí muy compungido diciendo, bueno, hemos hecho esta medida, nos sale que los neutrinos que hemos medido nos llegan antes de lo que esperamos. Y tanto en la presentación como en el artículo que acompañaba aquellos resultados decía, deliberadamente no intentamos dar ninguna interpretación teórica o fenomenológica, vamos a seguir buscando posibles efectos de error. El tío decía, nos sale esto, probablemente esté mal, vamos a seguir buscando posibles fuentes de error. Pues no, el titular es, los científicos dicen que esto va más rápido que la luz. Pues claro, la que se lió aquello. Aquí el CERN fue un poco cauto, porque quizá podría haberle dado menos bombo, pero bueno, en fin.
Al final, los científicos presentamos los resultados y si no estamos muy seguros de la interpretación de los resultados, no la damos. Lo que pasa es que tampoco se esconden los datos. Y eso es lo que pasó. O sea, y luego, por supuesto, descubrieron que el problema con esto había sido que efectivamente era un problema instrumental, un cable que no lo habían medido bien, no sé qué. O sea, que los neutrinos luego volvieron a viajar a la velocidad que tenían que viajar. Pero esto es un ejemplo de sensacionalismo sobre cosas como los neutrinos que tampoco tienen ningún impacto. En fin, al fin y al cabo, ¿qué más le da a la gente cómo viajan los neutrinos? Pues no, ganas de sensacionalismo. Había una risita por ahí. ¿Conocéis esta peli? No, si alguno se ha reído porque esta película a mí me fascina, 2012. Es una película, típica película de apocalipsis, a mí me fascina, me encanta. Es una sucesión de topicazos y de lugares comunes uno tras otro, de destrucción de la Tierra, del presidente americano que salva al mundo, del malo muy malo, el bueno muy bueno, todo así. Pero si no lo habéis visto, no la veáis, que tampoco hace falta, pero en los primeros 3 minutos, que es lo que voy a poner ahora, hablan del cataclismo, lo causan los neutrinos. Entonces, yo creo que es bastante ilustrativo y por eso os la quiero poner. Vamos a ver 2 minutillos, nada más. What are we looking at? So neutrinos acting normally. Minuscule mass, no electrical charge. They pass through ordinary matter almost undisturbed. The message said the count doubled after the last solar eruptions. That was last week. But this happened 2 days ago. The biggest sun eruptions in human history, causing the highest neutrino count we've ever recorded. My God. That's not what worries me, Adrian. For the first time ever, the neutrinos are causing a physical reaction. That's impossible. Ah, that feels very good. Please, follow me. You won't believe this. Bye, Gordo. This water tank goes down another 6,000 feet. It looks like the neutrinos coming from the sun have mutated into a new kind of nuclear particle. They're heating up the Earth's core and suddenly act like microwaves. Vale, esto es todo, no pongo más. Quien no haya visto la película, que no se preocupe, que no he destripado nada, porque estos son los primeros 5 minutos. Luego va a la Casa Blanca, por supuesto, y advierte al presidente. Bueno. Este vídeo me parece muy ilustrativo porque enseña muchas cosas sobre los neutrinos. Vamos a ir una por una y a ver si son de verdad o de mentira. Por ejemplo, los neutrinos pueden venir del Sol en grandes cantidades. ¿Esto es verdadero o falso? Hagan sus apuestas. Quien se lo sepa, no, en fin, decirlo. ¿Esto es verdadero o no es verdadero? He oído por ahí un verdadero. Esto es cierto. El Sol es la mayor fuente de neutrinos que tenemos a día de hoy aquí. Creo que, estoy hablando de memoria, me tenía que haber mirado mejor el número, pero creo que hay alrededor de 1 billón de neutrinos atravesándonos ahora mismo por centímetro cuadrado. Una cosa así, es decir, una barbaridad. El Sol... La fuente de energía del Sol es fusionar hidrógeno y crear helio, y luego elementos más pesados cada vez más. Bueno, pues esa reacción, la fusión del hidrógeno de 2 protones para crear un deuterio, eso emite neutrinos. Pues la cantidad de neutrinos que tenemos aquí es brutal. Los neutrinos atraviesan la materia sin perturbarla. Si os he dado la respuesta ahora mismo, si nos están atravesando ahora a porrillo, a cientos de billones por centímetro cuadrado, evidentemente atraviesan la materia sin perturbarla. Es muy difícil detectar neutrinos. Neutrinos, como no tienen carga eléctrica y como la masa es tan pequeña, solo interaccionan con una de las 4 fuerzas fundamentales, que es la fuerza débil. Ni a través de la fuerza fuerte, ni a través de la fuerza electromagnética, y la gravedad, como no tienen casi masa, pues ni te enteras. Entonces es muy difícil, muy difíciles de medir. Los neutrinos mutan a otro tipo de partícula, como decía, están mutando a un tipo de partícula nuclear nueva y no sé qué, no sé cuántos. ¿Esto es verdad o es mentira? Depende. He dicho que es cierto. En realidad,
No es que muten a otro tipo de partícula, porque eso es un poco equívoco, aquí he metido la pata. Mutan a otro tipo de neutrino. Eso sí que se puede hacer. Es una cosa bastante curiosa. Es como si una partícula es rubia y de repente se transforma en morena. Es como cambia el sabor del neutrino. Y eso es una particularidad de los neutrinos que no entendemos muy bien. Eso no lo explica el modelo estándar, por ejemplo. Y esto es una de las cosas que hace a los neutrinos tan interesante. Eso, claro, luego lo que has dicho que muta otro tipo de partícula nuclear y tal, eso ya se ha columpiado, pero había oído algo, o sea, el guionista había oído algo sobre los neutrinos. Pueden calentar la materia. Pues imaginaos si calentasen la materia como estaríamos ya todos ahora de calentitos. No, los neutrinos no causan ninguna reacción exotérmica, porque no causan una reacción química, y esa reacción tan rarísima y tan esporádica no sería capaz de calentar la materia ni aunque tuviésemos una concentración de neutrinos brutal. Los neutrinos se detectan en tanques de 1800 metros de profundidad, como ese que tenía ahí. Que abre una trampilla y tiene el agua hirviendo. Como ese no. Esto es casi cierto. ¿Veis? El guionista, por eso he puesto el vídeo, porque en realidad mete la pata y, en fin, es muy tremendo, pero se había enterado de ciertas cosas. Los neutrinos, los detectores de neutrinos, como interaccionan tan poco, se miden en volúmenes gigantescos. Cosas muy parecidas a eso que he enseñado, son tanques de agua muy grandes, con esa especie de bombillones alrededor, que son fotomultiplicadores, que miden los resultados de las interacciones tan raras que los neutrinos de vez en cuando dejan esos volúmenes de agua. De 1800 metros de profundidad no es un tanque de agua. ¿Quién tiene un tanque de 1800 metros de agua? Ahora, sí que hay detectores de neutrinos de este tamaño. No en tanques de agua, sino en el fondo del mar o en el hielo en la Antártida, por ejemplo. Hay un detector, hay un experimento que se llama IceCube, hay otro en el Mediterráneo que es KM3Net. Era Antares antes y ahora me parece que lo... No, sí. Eso. Y son de kilómetros, es decir, son kilómetros de columnas excavadas en el hielo con fotomultiplicadores y realmente son volúmenes enormes de detección. Y son experimentos muy interesantes y que dan mucha información. Lo último, cuando hay un cataclismo y una amenaza de cataclismo, los físicos siempre en todas las películas primero avisan al amiguete y luego se van a la Casa Blanca, ¿verdad? No, eso yo os aseguro que no. Vale. Otro concepto también que da mucho juego para la ciencia ficción, la antimateria. ¿Existe la antimateria? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Alguien que dice que no? ¿Alguien que no se lo cree? Sí, claro, ya han dicho por aquí que sí. ¿Por quién va a decir que no ahora? Sí, la antimateria existe. ¿Pero qué es la antimateria? Es una sustancia completamente desconocida, se utiliza en Star Trek como combustible espacial, está el motor de antimateria que quema materia con antimateria. En Ángeles y Demonios, también otra lindeza estupenda de un ejemplo de ciencia ficción descuartizada. Sacan del CERN un contenedorcito de antimateria que lo utilizan como bomba para cargarse el Vaticano. Ese es el argumento de Ángeles y Demonios. ¿Esto es cierto? Bueno, es una sustancia desconocida, la antimateria. No del todo. La antimateria se conoce desde hace casi 100 años. La predijo Dirac en 1928 porque le salía una ecuación de una solución de sus ecuaciones que le salía todo igual pero con el signo cambiado y dijo, ¿esto qué es? Digo, va, pues es un artificio matemático de las ecuaciones, pero a lo mejor hay partículas iguales con la carga opuesta. Pues no. En 1932 Anderson descubrió la primera partícula de antimateria, un electrón, igual que un electrón, pero en vez de con carga negativa, con carga positiva, y lo llamó un positrón. Pues resulta que para todas las partículas del modelo estándar hay una hermana que es su antipartícula, que es igual, pero con, entre otras cosas, la carga eléctrica opuesta. Y esto existe. Esto existe y está en contacto con nosotros. Muchos de esos, cuando os hablaba de los rayos cósmicos, de las partículas que llegan a la atmósfera, chocan y producen una cascada de partículas que llegan hasta nosotros, muchas de esas partículas son muones de carga positiva. El muón es como el electrón, pero más gordo y tiene carga negativa. Su hermano es el antimuón y tiene carga positiva. Nos está atravesando la antimateria ahora mismo. No pasa nada. En fin, nos lleva atravesando desde los años que tengáis.
Es desconocida en el sentido de que, bueno, no es desconocida, se hacen bastantes estudios de antimateria. Hay un proyecto en el CERN, que es la factoría antimateria, que es este anillo que veis aquí, donde se producen determinadas cantidades de antimateria, muy poquito, se decelera, es decir, se enfría para poder después trastear con ella, básicamente. Se pueden generar átomos de antihidrógeno, es decir, con un protón negativo y un electrón positivo, un positrón, y con eso se estudian las propiedades de ese antihidrógeno. Se intenta medir análisis espectroscópicos del antihidrógeno. Se mira si la gravedad actúa igual sobre la antimateria y muchas cosas también muy interesantes. Y no solo eso, sino que además la antimateria tiene aplicaciones prácticas. El PET, ¿os suena? PET es una forma de formación de imágenes en física médica que utiliza un proceso que es una aniquilación de antimateria con tus materia en el cuerpo, es decir, te inyectan una dosis muy pequeña de un radioisótopo que emite positrones y cuando se encuentra con un electrón en tu cuerpo, pues se desintegran 2 fotones y eso es muy fácil de medir en un detector que es muy parecido a los detectores que utilizamos en los experimentos de colisionadores. Esto es un ejemplo clarísimo de transferencia tecnológica de los detectores que usamos los raros de la física de partículas para cosas que nos sirven a todos, con un conocimiento básico de física como es el conocimiento de la antimateria y de cómo funciona. Esto, en el fondo, introduce muy bien lo siguiente. ¿De qué me sirve todo estos rollos de las antimaterias y los neutrinos y no sé cuánto? ¿Esto no vale para nada? ¿A que sí, María? ¿A que sí sirve? Esto es básicamente la pregunta número... cuando en el CERN hacemos visitas, como os ha dicho antes Jesús, se puede visitar y llevamos a la gente a ver los detectores. Y yo tengo un poco ahí de sesgo porque me gusta, pero yo creo que objetivamente es guay, ¿de acuerdo? Entras en la caverna del detector, ves toda la máquina y por muy escéptico que seas, tienes un momento de darte cuenta que es algo colosal. Pero siempre hay alguno, al final, que dice, vale, muy bien, todo esto muy guay que nos has contado sobre el Higgs, sobre pero esto, ¿a mí de qué me sirve, no? Y de hecho, lo buscas en Google y es una de las primeras cosas que te salen, es pues, una forma de decir que te sirve refiriéndose a por qué invertir dinero en esto. ¿Por qué hacen la pregunta? Porque, bueno, pues... increíble, pero caro o barato. Pues es cierto que cuando miras los números en frío, son números que son muy grandes. Estos números los comparas con mi sueldo y bueno, ya os digo yo que a los sueldos de los científicos pues no va esos números. Pero ¿qué es lo que pasa con ellos? Pues que vamos a ponernos un poco en contexto, ¿de acuerdo? Vamos a poner en contexto con unas cuantas cosas. La Liga, yo reconozco que yo el fútbol no lo sigo mucho, pero si os fijáis en estos números que hemos buscado solamente para la temporada 21 y 22, en Europa se mueve más dinero en la Liga cada año que lo que nos ha costado a todos los países del mundo construir el LHC. Y esto es construcción de una cosa que dura décadas y esto es un año, ¿vale? En gasto militar nos gastamos dineros comparables solamente en comprar Eurofighters. Yendo al deporte, pues de hecho se gastan más dinero cada Olimpiada que lo que cuesta el LHC. Y a mí la que más me gusta es si nos fijamos en el cine. Solamente estas son Avatar y Avengers Endgame, son las 2 películas con más taquilla de la historia. Entre ellas 2, solamente ellas 2, la taquilla de esas 2 películas son más dinero que el LHC y sus experimentos. Y si nos fijamos en Netflix, bueno, fijaros en el número de ceros, y esto es en un año. Esto es impresionante. Vale. Entonces, aparte de todo ello, bueno, aquí estamos comparando cosas muy distintas, porque estamos comparando cosas que son un año con algo que está en funcionamiento durante décadas, que supone una colaboración internacional, cooperación realmente entre todo el mundo. Como os ha dicho antes Jesús, una de las cosas más bonitas de esos experimentos es que realmente sí que colaboramos gente de todo el mundo, que estás trabajando con alguien a la vez, con alguien que vive en Australia, con alguien que vive en Colombia, con alguien que vive en Corea, con alguien que vive en Estados Unidos. Es realmente algo global. Miles de científicos que suponen retornos en contratos industriales. De hecho, se ha estudiado el beneficio-coste. Nos olvidamos de la ciencia por un momento. Se ha estudiado el beneficio de los experimentos y es positivo. Al final, vuelve más dinero a la sociedad del que se ha inyectado en el LHC.
Y, como os decía antes Jesús, bueno, pues la transferencia tecnológica de todo esto es, de todos los experimentos, es realmente muy importante. Esta imagen que veis ahí viene de un proyecto que se llama Medipix del CERN, que es una nueva frontera en la imagen médica, que utiliza los desarrollos para ver partículas en los experimentos en el LHC, ¿de acuerdo? Los píxeles para ver las partículas en la parte más cercana a los ácidos para reconstruir imágenes, para tener en el futuro mejor imagen médica. Luego hay cosas como, sabéis que la web, esto no lo tengo puesto aquí, pero la web se inventó en el CERN, las pantallas táctiles se inventaron en el CERN. Se pueden utilizar los muones para hacer cosas como hacer prospecciones de volcanes, también se utilizan para hacer prospecciones de pirámides, para ver dónde están las cavernas, las cámaras funerarias y demás, pues se puede utilizar para volcanes. Esta es una imagen de Fukushima, pero hay también en Europa y demás. Y por último, bueno, la más destacada siempre es la física médica. Realmente la física médica, ya os lo hemos dicho antes, es física de partículas aplicada, no solamente los PETs, como ha dicho antes Jesús, sino pues por ejemplo las terapias de hadrones. Los hospitales tienen ahora aceleradores de partículas chiquititos para hacer terapia con ellos. Es realmente enorme. Entonces, ¿para qué sirve? Bueno, pues para salvar vidas, en primer lugar. Y bueno, volviendo a una cita de alguien, esta vuelve a estar, no las tengo todas conmigo, ¿de acuerdo? Esta, tomárosla con un poco de cautela. Pero hay una anécdota muy famosa de Faraday hablando con el ministro inglés en el siglo XIX, en el que el ministro inglés decía, vale, pero ¿y todo esto de la electricidad que estás investigando? ¿Para qué estás haciendo todo esto de estudiar la electricidad? Y lo que se dice que Faraday le contestó es, mira, yo ahora mismo no sé para qué sirve, pero habrá un momento en el que cobres impuestos por ello. Y tenía razón. Vale, podéis extrapolar. Y tanto. A lo mejor algún día hay un impuesto por el Higgs. La última cita que tengo, esta está en español, ¿de acuerdo? Es Unamuno, porque para cerrar la charla lo que queremos volver es un poco a, vale, estamos hablando, los sitios estaban en inglés, estamos hablando de colaboraciones internacionales. Tenemos un poco en este país la idea de, bueno, pues que la investigación es algo que se hace fuera. Y eso no es verdad, ¿de acuerdo? Unamuno, inventen, pues ellos, si nosotros aprovecharemos de sus invenciones. Estamos aquí un poco para convenceros de que no es verdad, ¿de acuerdo? De que en España hay mucha investigación de partículas y nuclear. Que os pongo los sitios los sitios que están suscritos al Centro Nacional de Física de Partículas, Astropartículas y Nuclear, por toda España, como veis. Y volviendo al CERN un poco, el CERN supone el 8% del presupuesto España contribuye el 8% del presupuesto del CERN. Esto significa no solamente dinero, sino significa también participación en y retorno tecnológico a la industria española. Los contratos de las cosas que se construyen en el CERN, los túneles demás, los construyen en parte empresas españolas. El túnel del EP lo construyó una empresa española. Y también la participación supone puestos de responsabilidad y de liderazgo en toda la ciencia de la que hemos estado hablando. Cogiendo solamente un ejemplo, el que mejor conocemos Jesús y yo, pues es el experimento en el que trabajamos, esto es CMS, las cámaras de muones, que son todo lo que veis metálico clarito de fuera, ¿de acuerdo? Se construyó en España, de hecho Jesús estaba ahí. Pero vamos, me conozco los tornillos y las pegatinas, todas esas de todos los colores, las puedo leer desde aquí casi. Cada cable que veis ahí, así como yo creo que cada cable que veis ahí, hay un estudiante de doctorado o un postdoc que os puede decir perfectamente cómo se llama el cable, qué numeritos tiene, qué conecta con qué conecta y cuál de ellos falla de vez en cuando. Sí. Luego, en cuanto a física, pues hemos participado en prácticamente toda la física interesante que se ha hecho, que se está haciendo en CMS, desde medidas de precisión del modelo estándar, estudios del Higgs, el quark-top, búsquedas de nueva física. Siento que una cosa que a veces hacemos un poco mal, incluso lo hemos hecho nosotros, es que solamente hablamos del Higgs. El LHC ha hecho muchísimas cosas, es uno de los experimentos que más resultados científicos ha producido nunca. Medimos el modelo estándar, lo estudiamos en detalle, estudiamos cosas que no entendemos bien y hemos avanzado muchísimo la física de partículas, no fue solamente descubrir el Higgs. Y por último, puestos de liderazgo, el jefe de física de la colaboración fue durante un tiempo Juan Alcaraz, del CIEMAT, la jefa de la colaboración en sí,
Collaboration Board, Teresa Rodrigo, de Santander. Hemos tenido puestos de responsabilidad en operación, en cómo hacer que todo esto funcione. Hacer que todo funcione es un desafío, ¿de acuerdo? Porque es muy complicado, involucra a mucha gente y los físicos somos un poco a veces como, pues eso, como pastorear un rebaño de gatos, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo así. Eso también, Silvia Goy del CIEMAT también fue jefa de la operación y hemos tenido responsabilidades en la toma de datos. O sea, estamos ahí, ¿de acuerdo? Que inventen otros, nada, que inventemos nosotros también. Y con esto acabamos, que nos hemos pasado un poco de tiempo, creo. ¿Nos hemos pasado mucho? Madre mía, lo Un siento. poco, sí. Uy, Dios mío, entonces me callo. Bueno, muchas gracias. Si tenéis cualquier pregunta, si tenéis curiosidad, espero que os haya llevado una imagen un poco menos distorsionada de lo que tenéis de la física de partículas. Y si tenéis cualquier curiosidad, nuestro grupo organiza bastantes, si queréis profundizar en alguno de los temas que tenéis, podéis seguirnos en nuestras redes, que ahí tenemos mucha más información, cosas más especializadas y por supuesto, si no nos hemos pasado demasiado y queréis que respondamos alguna preguntita, estamos aquí para eso.